for bringing us together in this gathering once more around cities are listening experience, and one that will start to define our strategy for the future of tourism, a very important topic for us that UCSI, the Union of Capital Cities of Iberoamerica, has been working on for quite a long time, and that we feel will need to be redefined and will certainly play a very important role in recovery. We humans are very social beings. We enjoy being together, and when we enjoy something, we like to share it. And tourism is one of those things, together with culture, that we love to put our cities at the heart of, because when we identify with our territories, with our villages, with our towns, with our cities, we want others to enjoy it as well. So it is a very important part of our social dynamics on how we share our vision of the world with others, how we shape the content of our culture, and it will need to be a very important part of our future strategies. Very few sectors have been so hardly hit by the pandemic, by this new context, as the sector on tourism. Moving around has become really difficult. And this is why in conversations with UCSI, we thought it would be really, really important to bring this discussion to the table within the context of Cities Are Listening. Cities Are Listening are the meetings that we bring together as UCLG, Metropolis, and UN Habitat to ensure that the voices of communities, of organized civil society, partners, and local elected officials are brought together around the concepts that are going to be shaping our future. So we have a luxury panel today, a very, very interesting intervention. I'm particularly proud and pleased to have with us the UCLG president, the mayor of Al Hoceima, Dr. Mohamed Boudra with us. And I will start with him and with the Secretary General of UCSI. Following that, Almudena Maillo, also Councillor of the City of Madrid. Presidente, un gusto tenerle con nosotros. A usted la palabra para abrir esta sesión. Muchísimas gracias, querida Emilia. Estimada Secretaria General de la UCSI, estimada Secretaria General de TGLU, distinguida viceministra, estimados y estimadas representantes de UNESCO y de la Unión Mundial del Turismo, estimado presidente de la UITP, queridos colegas, alcaldes, es un gusto estar con ustedes en esta experiencia de Cities Are Listening, en la que abordaremos la importancia estratégica del turismo y cómo imaginamos un turismo verdaderamente sostenible y beneficioso para todas las partes. Quisiera empezar agradeciendo a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, en particular a su secretaria general, concejala Mayo, por poner el foco en esta temática. El turismo y el futuro del sector es un tema clave para abordar la recuperación y cómo llevarla a cabo de una manera sostenible. Uno de los temas que aborda el Consejo Político del que usted, concejala, es parte y que es sumamente importante para nosotros en TGLU. La sesión de hoy será una parte importante de nuestro trabajo conjunto, un hito en nuestra agenda de resiliencia y transición ecológica y una prueba de la fuerza de las asociaciones. Una de las realidades que ha desnudado la pandemia es que nuestros sistemas no eran tan sostenibles y fiables como creíamos. Con el COVID-19, algunas de las zonas que más han sufrido son aquellas con un fuerte componente turístico. Como decimos en TGLU, los gobiernos locales y regionales sabemos que el mundo que viene no será igual.
y es un desafío compartido el imaginar cómo hacerlo mejor. Y es que los modelos de producción y consumo que considerábamos fijados en piedra eran en realidad frágiles. Hemos visto cómo el modelo de consumo y producción de muchas ciudades excesivamente dependiente de un solo sector era insostenible. Nos encontramos ante un momento clave para repensar y evaluar cómo debe de ser el futuro. En el mundo que vendrá durante y tras la recuperación, será esencial reequilibrar la relación entre el crecimiento económico, el medio ambiente y las prioridades públicas. Para esto, creemos necesario desarrollar unos modelos de vida que respondan a las necesidades de las personas. Esto incluye un modelo turístico de mayor sostenibilidad, que pueda a la vez ser generador de riqueza, que repercuta sobre las personas, que fomenten la creación de empleo y repercuta sobre el desarrollo local. Un modelo turístico, al fin y al cabo, que sirva como elemento para reforzar y intercambiar entre culturas, que sea neutral en términos de emisiones y que cuente con las comunidades que reciben a los visitantes. El diálogo que hoy tiene lugar será un punto de partida para llevar a cabo la transformación de nuestros sistemas. Los ODS y la nueva agenda urbana siguen suponiendo el marco desde el que debemos llevar a cabo la transformación. Y debemos reiterar que solo a través del esfuerzo conjunto seremos capaces de llegar al mundo que soñamos cuando se adoptaron y de llevar a cabo una recuperación inclusiva. Desde CGLU estamos comprometidos a que eso sea así. Y es por esto que estamos convencidos de la necesidad de abrir espacios para intercambiar, reforzar puntos de vista y llevar a cabo incidencia conjunta. Necesitamos que las mesas de toma de decisiones en la que se aborde la recuperación tras la pandemia tengan en cuenta que solo trayendo a su seno a todos los actores involucrados seremos capaces de transformar el mundo para no dejar a nadie atrás. Como presidente de CGLU y como alcalde, estoy deseando escuchar las experiencias de las ciudades y las perspectivas de las entidades. Las ideas y medidas compartidas hoy serán claves para repensar el futuro de la industria turística, de qué supone viajar y con ello de cómo será el contrato social que viene. Esperamos que sus aportaciones den vida al pacto por el futuro que CGLU fue encomendado a adoptar por las personas, por el planeta, por los gobiernos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Yo estoy segura de que hubiera oído muchos aplausos si estuviéramos en el mundo más real, pero ahora nos tenemos que confirmar con esas manitas que ve aquí reflejadas en la pantalla. De verdad, muchas gracias por esta contribución de tal calado y por acompañarnos también. Y ahora paso a la segunda apertura de lujo también. Concejal Almudena Maillo, secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. También un lujo tenerla con nosotros. Adelante, por favor. Pues buenos días a todos, a los que están en el otro lado del charco y para nosotros buenas tardes. En primer lugar, permíteme agradecerte, Emilia, pues la capacidad que has tenido de organizar de manera tan rápida este foro de Ciudades for Listening. De verdad es maravilloso ver cómo trabajas, sobre todo desde un punto de vista tan pragmático, tan práctico y tan rápido cogiendo los temas al vuelo. Permíteme también saludar al presidente, es un honor que nos acompañe hoy aquí en esta mesa de debate y a los grandes ponentes que tenemos hoy aquí, que realmente es de un alto nivel, ¿no? Estar aquí con el presidente de
UITP, con la representante, con Isabel, la compañera amiga de la Organización Mundial del Turismo, y hoy, a ver si soy capaz, de José Gaber por parte de la UNESCO. Permítame también saludar a la viceministra de la República Dominicana, que también tiene mucho que decir y tienen un proyecto también muy interesante que están desarrollando en Dominicana, a Jacqueline Mora, a las autoridades de turismo de Bogotá, de Río de Janeiro y de Lima, ciudades capitales iberoamericanas y miembros de la UCI y a la directora general de la UCI, que también se encuentra hoy aquí. Pues como decía Emilia, hoy debatiendo, ¿no? En los días anteriores debatíamos sobre el turismo, ¿no? Que ha sido, como decías tú al principio, el gran sector afectado por esta pandemia, ¿no? En ningún sector ha tenido un parón más de un día para otro como ha sido el turismo, pero a la vez nos hemos visto cómo éramos dependientes, y lo decía el presidente de CGLU, ¿no? Cómo éramos dependientes de un sector que cuando se ha caído de un día para otro pues ha generado grandes pérdidas. Esto en las ciudades iberoamericanas lo hemos visto, lo hemos vivido y lo estamos sufriendo, ¿no? Y por tanto también estamos viendo cómo dentro de una situación que es de crisis, porque supone unas pérdidas las que estamos viviendo en el mundo del turismo, en el sector turístico en las ciudades, 8 veces mayor que las que sufrimos en el 2008, que ya fue una crisis muy importante las que sufrimos las ciudades, pero ahora mismo las pérdidas son cada vez mayores, ¿no? Porque no se termina de tener esa certidumbre que es necesaria para viajar. Pero, sin embargo, también, y hablando con muchos colegas de otras ciudades, y lo que estamos sufriendo, los que llevamos la competencia de turismo, es ver la oportunidad que nos supone esto, ya que este parón es un parón obligatorio, de repensar cuál tiene que ser ese futuro del turismo, ¿no? Y es algo que nos afecta a las ciudades directamente. Por eso yo te agradezco sinceramente, Emilia, que cuando en febrero nos reuníamos en ese comité que organizaste dentro de lo que yo formo parte como miembro del Ciudades Más Seguras, Más Resilientes y Sostenibles, y hablaba el presidente de cómo podíamos lograr esa cohesión social, cómo lograr esa inclusión de los que peor lo pasaban. A mí la UCI pues planteó, ¿por qué no a través del turismo, ¿no? ¿Por qué no el sector turístico, que no es solo el turismo, a veces lo compartimentamos como un movimiento de personas, y no, el turismo es mucho más allá, ¿no? Como decía el presidente, es generación de riqueza, cultura, intercambios culturales, enriquecimiento de las ciudades. Y además el turismo, yo creo, y para las ciudades lo sabemos muy bien, es algo que me dijeron el otro día, una frase que me gustó mucho, que es el dólar más democrático, puesto que es el ingreso que viene por turismo es un ingreso que se distribuye en la ciudad en todos los sectores, ¿no? Desde el comercio, la restauración, el transporte, es decir, te genera la riqueza en toda la cadena de valor que tiene una ciudad. Por tanto, me gustó mucho esa frase porque creo que refleja muy bien hacia dónde tenemos que ir, ¿no? A ese impacto transversal que tiene el turismo. Pero también tenemos el reto de hacerlo bien, ¿no? Porque tenemos que además proteger y preservar nuestra riqueza natural, cultural, la identidad propia que tenemos las ciudades para que ese intercambio cultural sea tan necesario y que sea inclusivo y sostenible. Y yo creo que en ese sentido, esta estrategia que os proponíamos desde la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, creo que es muy interesante porque aborda esos objetivos que tenemos dentro de las ODS, que es de hacer un trabajo decente, porque yo creo que el turismo puede generar esa oportunidad de trabajo para mucha gente, de inclusión, incluso para la gente que ha perdido su trabajo en esta crisis económica. Al objetivo 12 de producción y consumo responsable, como decía el presidente, tenemos que tratar de trabajar en un consumo sostenible y que aporte a la ciudad y que no sea solo dependiente de puntos que son muy vulnerables, ¿no? O a través de las alianzas, ¿no? Para lograr objetivos. Ahora hemos visto cómo más que nunca la colaboración entre instituciones, y aquí lo estamos viendo, públicas, privadas, son fundamentales para construir ese futuro que nos haga más fuertes y frente a cualquier otra situación de crisis que tengamos. Por tanto, dentro de la crisis que ha supuesto esta pandemia y al sector turístico en concreto, creemos que hay una oportunidad para las ciudades para repensar y pensar cómo tenemos que salir de aquí con un modelo que sea fuerte hacia el futuro y que genere riqueza en nuestras ciudades, pero de una manera transversal y, sobre todo, como decía el presidente, sostenible, que no lo podemos olvidar. Y yo creo que las aportaciones y lo que nosotros pensamos, y además aquí me gustaría poder compartir y que todos hoy podamos expresar los puntos sobre los que tenemos que trabajar, desde nuestra parte, desde la UCI, planteábamos como puntos claves del futuro del sector
tres partes, ¿no? En primer lugar, la seguridad del destino. Ya, una de las partes más importantes a la hora de decidir un destino va a ir a la seguridad, tanto sanitaria como a la seguridad y a la confianza de viajar. Hasta que no recuperamos esa seguridad y esa confianza, no va a ser posible recuperarlo. Eso, yo creo que las vacunas, la evolución de las vacunas va a ser una buena palanca, ¿no? Para ganar en esa seguridad, pero también esa confianza la tenemos que ganar con herramientas que están poniéndose a disposición, y ahí seguro que la Organización Mundial de Turismo tiene mucho que decir, puesto que ha propuesto distintos herramientas para conseguir esa seguridad y esa unanimidad que haya, porque yo creo que cuanto las herramientas sean más globales, más confianza generaremos para el turista a nivel mundial, ¿no? El segundo punto yo creo que el que tiene que forjarse en nuestra estrategia es la sostenibilidad. El viajero yo creo que también va a cambiar en este tiempo que hemos estado todos viajando online. Va a cambiar a ser un viaje de experiencias, de buscar medios de locomoción cada vez también que compensen la huella de carbono. Cada vez hay una mayor involucración y una mayor concienciación de la importancia de cuidarnos del medio ambiente, del transporte, del alojamiento, las prácticas que sean sostenibles. Es decir, tenemos que buscar que el turismo sea enriquecedor de las propias ciudades y las ciudades se enriquezcan de él, creando destinos que tengan identidad propia, ¿no? Creo que a lo mejor estábamos tendiendo hacia destinos que parecían unos iguales que otros, ¿no? Yo creo que tenemos que preservar la identidad propia de cada uno de los destinos, que es lo que lo hace enriquecedor y es lo que hace enriquecedor al turismo en sí mismo, ¿no? Y el tercer punto es la innovación y la tecnología, ¿no? Sin duda, ya su aplicación es una realidad. Cada vez vamos a ir más a funcionamientos en los que la tecnología y la innovación no van a sustituir a la persona, porque si algo define el turismo es la experiencia, la calidad humana con la que se tiene que trabajar, pero sí creo que debe ser una herramienta en la que nos favorezca y que puede trabajar a favor de las ciudades para poder organizar mejor esos circuitos turísticos, esos movimientos turísticos alrededor de las ciudades, ¿no? Que muchas veces las capitales de las ciudades, que aquí todos somos del mundo local, conocemos lo que se puede, las dificultades que genera una ciudad cuando se producen aglomeraciones de turismo en una única zona concreta de la ciudad, ¿no? Creo que ahora existen herramientas tecnológicas a nuestra disposición para poder trabajar con esos circuitos y esos flujos turísticos alrededor de la ciudad para evitar esas aglomeraciones. Por tanto, esa digitalización y esa robotización son herramientas clave que tenemos que trabajar para conseguir ese turismo que buscamos que sea más sostenible y reducir esa brecha digital que cada vez vamos a ser más los que vivamos con un teléfono, ya lo vivimos, ya vivimos permanentemente, pero que ese teléfono y esas aplicaciones sean una herramienta útiles para el viajero y que eso repercuta directamente en el impacto que tiene en la ciudad. Por tanto, en este momento, pues trabajar juntos y comprometernos a que los gobiernos locales, ¿no? Junto con, en este sentido, hoy nos acompañan aquí ciudades tan importantes desde el punto de vista turístico como son Bogotá, Río de Janeiro, Santo Domingo, Lima, junto con el sector privado, con las agencias especializadas de Naciones Unidas, con la Organización Mundial de Turismo y la UNESCO, y la sociedad civil. Yo creo que entre todos podemos trabajar por buscar este modelo que sea sostenible y una estrategia que luego, además, aunque aquí trabajemos en concreto para esa estrategia de ciudades iberoamericanas, yo creo que puede ser interesante, Emilia, que luego lo podamos exportar, porque creo que es un reto, como decía el presidente, es un reto al que nos enfrentamos todas las ciudades del mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser ese futuro? Y espero que con este trabajo que hacemos en esta comisión se haya la base para seguir trabajando, pero sobre todo te quiero agradecer que hayas cogido el guante tan rápido para ponernos a trabajar, que nos pongamos también un calendario para que esto salga un documento que de verdad sea ágil y efectivo y práctico para todos. Y permítame que también termine agradeciendo al equipo de la UCCI el trabajo tan intenso que han hecho para ir elaborando este documento que está vivo, porque ahora es muy importante escuchar las intervenciones de todos vosotros para incorporarlas y ir siguiendo trabajando en un documento que nos sirva de base para esa estrategia del futuro. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias, presidente. Pues muchísimas gracias, secretaria general, concejala Maillo, por
por estos reconocimientos. Lo de recoger guantes es muy fácil, si el guante sobre todo es tan suave como este que nos presenta. Realmente es un trabajo muy importante el que se viene realizando ya desde la UCSI en este sector. Es un sector clave para todas las ciudades del mundo, y realmente creo que es muy importante enfatizar algo que ambos, el presidente y usted, han traído. Este intercambio es solamente el comienzo de una hoja de ruta más clara y una hoja de ruta global también para repensar el turismo, ¿no? Y creo que esto es muy importante, que la ambición de este ejercicio es global, lo confirmo. De eso se trata este partenariado, pero obviamente queremos construir sobre las experiencias que ya tenemos maduradas y sobre esta comunidad que representa UCSI, ¿no? Y también sobre los partenariados y otros agentes que son extremadamente importantes en este sector. O sea, no vean esto como un simple intercambio de experiencias, sino como el comienzo de una hoja de ruta concreta con recomendaciones políticas concretas que tiene que interpelar a todo el movimiento municipalista. Ni más ni menos. Aquí lo dejo por el momento porque vamos a continuar ahora, después de estos discursos de apertura, con esta sesión de apertura en la que le damos la palabra también a estos otros actores muy importantes para nosotros. Y realmente es un gusto tener con nosotros también a Pere Calvet, presidente de la Unión Internacional del Transporte Público, que es el partner, el socio por excelencia de CGLU en todos los temas de transporte público y movilidad. Es un gusto tenerle con nosotros y deseando escucharle. Adelante, por favor. Micrófono, por favor, señor Calvet. Bueno, muchas gracias Emilia, secretaria general y buena amiga. Buenas tardes desde Barcelona. Cher Président Boudra, estimada secretaria general Almudena Maillo, los representantes de la Organización Mundial del Turismo y de la UNESCO con los que tendré el honor de compartir este panel, señoras y señores. Como presidente de la Unión Internacional del Transporte Público, es un placer participar en este interesante evento para analizar el impulso del turismo como herramienta de recuperación económica y también ver sus paralelismos con el transporte público. Hace poco más de un año la vida de la inmensa mayoría de las personas en todo el mundo cambió drásticamente y durante todos estos meses, con responsabilidad y determinación, los gobiernos locales han tomado medidas en coordinación con los gobiernos regionales y nacionales, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. El virus ha condicionado la forma de disfrutar de nuestras ciudades. Hemos entendido todos que durante un tiempo tenemos que alejarnos de nuestras calles, parques, las plazas, los restaurantes, los museos, para protegernos y proteger a los demás. Y hemos dejado de viajar y de visitar otras ciudades. Así como la evolución del turismo ha caído en picado, también la demanda en el transporte público cayó inicialmente hasta el 90%, como consecuencia de los diferentes confinamientos. Sin embargo, por primera vez en la historia, oferta y demanda no han ido de la mano. Y con carácter general, los autobuses, los metros, los trenes, los taxis no han dejado de dar servicio, adoptando desde el primer momento todas las medidas necesarias para proteger a trabajadores y usuarios. Posiblemente los hábitos de movilidad, tanto en el transporte público como en el turismo, habrán cambiado, quizás incluso de manera estructural, y debemos esperar el final de la pandemia para conocer la realidad. Pero en todo caso, los ciudadanos nos reclaman inversiones que apuesten en la descarbonización de la economía, la transición ecológica y una apuesta clara y decidida por la movilidad y el transporte público. Por su parte, también el turismo ha demostrado su capacidad de contribuir a la creación de empleo, a proteger el patrimonio natural y cultural y conservar la biodiversidad. Es, por lo tanto, clave
garantizar el desarrollo del turismo, siempre respetando el factor medioambiental y la preservación de la vida propia de cada una de las ciudades, como comentaba la concejala Amarillo hace unos momentos. En consecuencia, la unión entre turismo y transporte público es absolutamente necesaria. El sector del transporte público es una pieza clave como columna vertebral en la movilidad turística competitiva y sostenible. Y como ejemplo pondré 3 aspectos. El turismo demanda infraestructuras urbanas accesibles para todos. Y para responder a estas demandas es vital fomentar ciudades sostenibles, con infraestructuras verdes y resilientes, con sistemas de transporte público integrados, eficientes, seguros y accesibles para todos. Y esto tendrá un coste económico importante que hay que poner encima de la mesa. Otro aspecto es, por cada euro invertido en transporte público se generan unos 5 euros adicionales para distintos sectores de la economía. Este euro democrático que hablábamos antes, siendo esta ganancia adicional la que permite poner en valor las mismas zonas a las que da servicio el transporte público. Y como tercer ejemplo, el sector turístico, que genera alrededor del 5% del CO2 total emitido en la atmósfera, es un factor clave también en la lucha contra el cambio climático. Es verdad que la actividad turística lleva en algunos casos a la transformación de los entornos y recursos naturales y hace quizás un uso excesivo de combustibles fósiles. Por tanto, es imprescindible asegurar la sostenibilidad del sector, garantizando su compromiso con la protección medioambiental para mitigar los efectos negativos tanto sobre las personas como sobre los destinos turísticos. Y finalizo ya con esta primera presentación con 4 ideas. Las ciudades y los países deben aprovechar una oportunidad histórica para repensar la oferta y la gestión del turismo y dar forma al futuro de las ciudades. Estoy absolutamente convencido que el turismo tendrá una extraordinaria expansión al finalizar la pandemia, pero también está relacionado fuertemente con muchos otros desafíos, como el clima, la salud, la inclusión social o la seguridad vial, para poner unos ejemplos. Por consiguiente, siendo una clara prioridad el turismo como pilar vital para la recuperación económica, social y ambiental a corto y largo plazo, debemos trabajar para la consecución de un renovado turismo que dé respuesta a los tradicionales inconvenientes. Y en este punto el transporte público puede ser una de las diversas soluciones. Para impulsar el turismo, al igual que para impulsar el transporte público, será fundamental recuperar la confianza de los ciudadanos sobre una base con criterios científicos y transmitir también que se están tomando las medidas adecuadas para reducir los riesgos. Y como cuarta idea, deberemos, no obstante, realizar esfuerzos adicionales para comunicar con claridad los beneficios del turismo sostenible y del transporte público. En consecuencia, les felicito de nuevo por la iniciativa de actos como este. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Calvet, por estas palabras. Creo que coincide mucho en el enfoque también, no esperaba otra cosa, con la secretaria general Maillo y con el presidente. Sostenibilidad es lo que se reclama, y yo creo que también esta reflexión sobre la responsabilidad individual, yo creo que es muy importante darnos cuenta de que al final todos somos turistas en algún momento de nuestra vida, y asumir la responsabilidad que eso lleva consigo y el tipo de turismo que quisiéramos hacer y fomentar. Es un trabajo importante para todos. Ha dado claves muy relevantes para el trabajo que tenemos que hacer también de ahora en adelante, y algunas cuestiones que tenemos que mirar. Creo que efectivamente la relación entre turismo y transporte público es extremadamente importante de cara al futuro. Retomamos esta sesión de apertura con la participación de Isabel Oliver, experta en turismo y biodiversidad en la oficina del secretario general de la Organización Mundial del Comercio. A usted la palabra. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Como no, darles la enhorabuena por esta iniciativa.
que congrega a ciudades tan importantes como los representantes que tenemos ahí. Y solo la evocación de su nombre, ¿no? Para a lo mejor hacer hincapié en su importancia turística, pues ya nos evoca pues estos momentos de alegría. Estoy pensando en Río de Janeiro, ¿no? Por no decir Bogotá u otros, ¿no? Muchas gracias por vuestra invitación. Excusar la asistencia de Zurab Pololikashvili, el secretario general de la OMT, a quien le hubiese encantado estar con todos ustedes, pero le ha sido imposible, y en la medida de mis posibilidades pues intentaré colaborar en aquello que desde la OMT podamos hacer. Comentarles que después de oír de forma atenta las intervenciones muy interesantes que acabo de escuchar, yo creo que estamos en un momento de la pandemia en donde la vacuna, las esperanzas están en el punto, diríamos, en el orden del día, ¿no? Pasamos de un momento que era resistir, resistir y resistir, a ganar, por decirlo de alguna forma, al virus mediante nuestros sistemas sanitarios, los sistemas sanitarios de todo el mundo. Es una pandemia mundial, global, que lo que no había ocurrido jamás. Los cataclismos nunca habían sido de esta índole y nos hemos visto sometidos a esta presión, a este desastre pandémico todos a la vez, pero no de forma simétrica. Bueno, estamos en un momento en donde la vacuna ha abierto y tenemos ya abierto un horizonte de esperanza importante. Pero aún así tenemos, yo creo que muchos retos desde el punto de vista turístico. Y estoy totalmente de acuerdo, y así lo hemos manifestado desde la OMT en muchas ocasiones, que este momento, este tiempo, estos meses, largos meses, tienen que servir, pasados del shock inicial, ¿por qué no decirlo? Porque ha sido así, para estudiar, pensar en la situación. Las ciudades son un reclamo turístico, han sido y serán, seguirán siendo un reclamo turístico enorme en el medio y largo plazo y el inminente, ¿no? También. Pero también es cierto que necesitan posiblemente y en estos momentos aprovechar pues para repensar, formular la situación de cada una de ellas. Compartimos muchas situaciones idénticas, pero el turismo también se caracteriza por esta enorme diversidad, lo cual es su gran atractivo. Ninguna ciudad es igual, pueden ser en algunos aspectos similares, pero no son iguales. En lo que yo quiero decir es que es necesario desde el punto de vista de nuestras ciudades, de todas las ciudades que conforman esta unión, este grupo tan importante, pensar qué sistema turístico tenemos, ¿no? En cada uno de nuestras zonas, ciudades, barrios, países, diría yo también, sirve también este razonamiento, ¿no? Tenemos el turismo que queremos, lo tenemos como es desde todos los puntos de vista y por supuesto haciendo especial hincapié en la sostenibilidad, sostenibilidad social, la factura social que puede tener el turismo. No toda es igual en muchas ciudades porque hay muchas, son muy distintas, ¿no? Pero la factura social para sus ciudadanos, para los trabajadores, para toda la cadena de valor que está trabajando en el turismo, ¿no? Esta sostenibilidad exactamente está en el momento, en el punto donde queremos. La parte económica, esta redistribución de la riqueza, y aprovecho para saludar a la señora Maillo, ¿no? Muy próxima además territorio, ¿no? Este dólar tan democrático, lo cual es cierto porque implica una enorme cadena de valor y de redistribución de riqueza. Esta parte es muy importante, esta redistribución de la enorme riqueza que genera el turismo. Pensar a ver si en nuestras ciudades podemos mejorar todavía esta cuestión, ¿no? La parte económica, la parte medioambiental, por supuesto, la cadena, la huella de carbono, el uso de combustibles renovables, el uso de sistemas de todo tipo cercanos. Estoy pensando en gastronomía, que es un aliciente enorme. Es decir, esta sostenibilidad social, medioambiental y económica tiene que ser, yo creo que, el punto de partida de nuestras reflexiones y de nuestras autocríticas, cada uno de nosotros en nuestro territorio.
Esta reflexión en clave de consecución de los ODS en su espectro más amplio, para aumentar el bienestar de la población. Yo siempre digo que una ciudad amable, divertida, que cuida de sus ciudadanos es una ciudad turísticamente más potente que aquella que a lo mejor tiene algún punto descuidado. Lo primero siempre en nuestras ciudades, y ahí hasta hay concejales y alcaldes, lo sabéis perfectamente, lo primero siempre son nuestros ciudadanos y por supuesto con nuestros ciudadanos atraemos a nuestros turistas, es imposible de otra forma, ¿no? Yo digo transformar, mejorar el modelo turístico. Hemos oído hablar muchas veces del modelo turístico de tal o cual hay que cambiar. No, yo creo que es transformar para mejorar este modelo turístico, porque tenemos ciudades en Latinoamérica y como no en España, con una potencia turística enorme. Pues vamos a mejorarla. Yo creo que este es nuestro punto de partida. Y la mejora es en esta clave, en la clave de sostenibilidad, en la clave de ser rigurosos y muy honestos, trabajar la iniciativa pública y privada. Vamos a trabajar conjuntamente como hemos hecho y como todavía tenemos que hacer más para atacar a nuestras debilidades y dar más fuerza a nuestros puntos positivos. Y yo creo que con esto, la digitalización, otro aspecto importantísimo, el teléfono, nuestro smartphone, nuestras computadoras, son elementos indisociables ya de nuestra vida, que nos hacen nuestra vida más cómoda, más fácil a la hora de movernos. A partir de ahí, esta sostenibilidad, esta planificación, yo creo que tienes el camino del futuro. Y a partir de aquí, cada una de nuestras ciudades, mi sensación es que la salida con la vacuna va a ser una salida paulatina, cada vez con más fuerza, la seguridad con todas sus derivadas y en este aspecto la seguridad y la confianza sanitaria va a ser muy importante. Nosotros desde la OMT abogamos por la posibilidad de tener de podernos mover entre países de una forma similar o idéntica en todo el mundo. Esto sería lo ideal, porque si no restringe, constriñe nuestras posibilidades. Entonces vayamos a conseguir, estamos trabajando en ello para que esta movilidad pueda ser lo más amplia posible y parecida a como era antes. Pero mientras tanto, yo creo que tenemos que cuidar a nuestros segmentos, a nuestros mercados emisores más cercanos, porque son aquellos quienes primero podrán acudir a nuestras ciudades, por supuesto, sin descuidar a aquellos más lejanos. Pero empecemos por hacer esta reflexión, para trabajar de forma pública y privada en nuestras ciudades, de forma conjunta, para mejorar, para acercarnos a nuestros primeros mercados y con la vista puesto a los más lejanos, porque desde Europa tenemos muchísimas ganas de volver a viajar a Latinoamérica, por ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy convencida de que el turismo reformulado va a ser un turismo mucho más humano y de experiencias. Que efectivamente la digitalización ya nos permite ver muchas cosas y experimentarlas de cerca, pero las tenemos que dar una dimensión más humana aún. Y ese punto sobre que las ciudades son sus gentes, creo que va a tomar muchísima fuerza en el turismo del futuro. Decía Isabel, pasamos de resistir a ganar y yo diría que el próximo paso es mejorar. Resistir, ganar, mejorar. En esa ruta estamos. Muchísimas gracias. And now let us go to the last speaker in this segment, also providing a global perspective, to Jyoti Hosagrahar. I hope I pronounced it close enough, Jyoti, Deputy Director of the World Heritage Center of UNESCO. Floor is yours. Thank you. Thank you very much. First of all, I want to thank UCLG and UCCI for inviting UNESCO and me to participate in this high-level dialogue.
as part of the Cities Are Listening initiative. With my greetings to you, Madam Secretary General of UCLG, to the Mayor of Al Hoshima and President of the Moroccan Association of Mayors, and to the Secretary General of the UCCI. Thank you very much. The COVID-19 pandemic has exposed the very critical links between culture, heritage, and sustainable development and well-being. According to the UN, over 90% of the total cases of COVID-19 have been in urban areas. And indeed, the ongoing crisis has brought a fresh awareness of livability in cities and the role of heritage in historic cities, making the UNESCO 2001 recommendation on the historic urban landscape and its connections to sustainable and livable cities all the more urgent. World Heritage Cities are among the most visited destinations in the world. Before the crisis, a number of cities, in fact, that were World Heritage Cities were grappling with issues related to over-tourism. Now they face the opposite problem with travel restrictions and people opting to travel to less populated rural destinations. The tourism industry, that had been the single major source of income for many heritage places, has suddenly ceased to provide income with no other livelihoods in place. The historic cities have learned the importance of ensuring alternative local economic development with carefully managed sustainable tourism strategies that would contribute to regenerate historic places. There is a growing consensus among tourism and heritage stakeholders that this global pause in travel can and must be a turning point for a more balanced, inclusive, and sustainable approach. For this reason, UNESCO established the Task Force on Culture and Resilient Tourism last year with the advisory bodies to the World Heritage Convention, ICOMOS, IUCN, and ICROM, in response to the COVID-19 crisis to align with UNESCO's values and strengthen the resilience of communities and World Heritage properties. Within the context of the World Heritage Cities program, the World Heritage Center has engaged with representatives for over 83 properties in 44 countries during the past year, stimulating informal exchanges and exchanges on the common challenges and issues in order to tackle different strategies and solutions. The site managers and experts identified key challenges that highlighted the strong impact of the pandemic, from heritage conservation and management to tourism activities and digitalization. Moreover, the current situation has led to the intensification of pre-existing inequalities and poverty, which has been exacerbated by the prevailing pandemic. Cities have shared their initiatives and strategies to effectively face these challenges, some of which we have included in our monthly newsletter, Urban Notebooks, that is published in English, French, and Spanish. In fact, the slowdown imposed by the pandemic represented an opportunity to support local development, focusing on new mobility, urban planning strategies, and community empowerment programs, reclaiming public spaces for local communities and residents. These also align with the conclusions of the first World Heritage City Lab organized in June 2020, which pointed out the importance of involving communities in rethinking heritage and green spaces, infrastructure, and local economy, proposing 5 key principles for recovery and rebuilding. The first is people-centered recovery. Second, green recovery. The third, equitable economic recovery. The third, recovery of space and infrastructure. And third, and finally, digital-powered recovery.
In addition, I want to talk a little bit about the UNESCO Creative Cities Network and its 246 member cities in over 80 countries that have also leveraged the power of culture and creativity in devising initiatives to support tourism and its various stakeholders. The network recent publication, UNESCO Creative Cities, Response to COVID-19, illustrates culture-led responses undertaken by creative cities to the pandemic, included those aimed at supporting cultural and creative industries and tourism at the local level. In addition, a second position paper on cities, culture and creativity will be jointly presented by UNESCO and the World Bank on 21st May 2021. The position paper aims to support local decision makers in creating the necessary conditions in which the culture sector, and in particular the culture and creative industries, can take root, innovate and flourish. Through the Sustainable Tourism and World Heritage Program at the World Heritage Center, we aim to manage and develop sustainable tourism through fostering increased awareness, capacity and balanced participation of all stakeholders in order to protect World Heritage properties and their outstanding universal value. In this regard, we are pleased to work with UNWTO recently on the development of its Inclusive Recovery Guide on Cultural Tourism. The UNESCO Sustainable Tourism Pledge with the Expedia Group takes an industry-first approach to environmental and cultural tourism, cultural protection, requiring hotel operators to introduce firm measures to eliminate single-use plastics and support local culture. This initiative is now being is piloted in Thailand and now being promoted elsewhere. The World Heritage Journeys project is a partnership 1 initiative. minute to wrap up. Yes, I'm just wrapping up. With National Geographic, with 37 World Heritage sites, including cities with marketing tools and global visibility, that outlines a strategic approach for tourism to support heritage values, rejuvenate communities and protect nature. To conclude, I would like to highlight that the shifting emphasis on well-being in cities in the face of the ongoing sanitary crisis is a critical reminder that cultural heritage and natural environment form a harmonious whole even in historic cities. Historic cities are compact, walkable with mixed use, sociable streets and public spaces integrally linked to waterfronts and urban greens, and have long offered alternative low-carbon models for livable cities. Many cities had already adopted or had been considering urban farming or non-motorized transport or renewable energy. A historical understanding of cities and their relationship to the wider landscape and region from the perspective of the 2011 recommendation on the historic urban landscape could help urban response and recovery with heritage conservation strategies. Finally, I would like to recall that this year is the 10th anniversary of the HUL recommendation and encourage all cities to help promote and reinforce its messages towards a sustainable, resilient, and positive recovery and sustainable urban development. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for bringing this cultural perspective from UNESCO around heritage. In our decalogue for the COVID era, our political leadership defined culture as the antidote for the crisis that is going to that is going to follow this pandemic. And indeed, we have seen how culture has been saving us from sadness, from worries and concerns during the lockdowns that we all went through. In fact, many of the cities that are going to be sharing their experiences with us today, they put in motion incredible exchange programs around culture and creativity to make it easier
for the inhabitants to go through this difficult period. UCLG has produced the Rome Charter around the right to culture, which for us is a critical component of our pact for the future, with the SDGs at the heart of it, and with culture conceived as a fourth pillar for sustainable development. So we really look forward to continue our relationship with UNESCO around heritage and more, because for us, culture is a very critical public service, but also a very critical component of life. So now I am going to my very dear colleague, to Ana Roman. Ana, I have been really bad and we are late, but you can relax. You have time. You have very interesting speakers. I have to say, beyond the speakers that we have today, we have cities from around the world, which I would like to welcome. I would like to also welcome cities from Turkey that are joining us, and representatives of our regional sections from Eurasia to Latin America. Nos lo han puesto muy difícil, Ana, porque realmente yo creo que el calibre de las intervenciones de esta sesión de apertura abre puertas para muchísima discusión. Te deseo lo mejor en la moderación del siguiente panel y deseando oír las experiencias de las ciudades. Ana Roman, la directora de UCSI. A ti la palabra. Muchas gracias, Emilia, y gracias por tu apoyo siempre a la UCI y al presidente y a toda la organización CGLU, y por tu apoyo tan especial a esta iniciativa de elaborar todos de la mano una estrategia iberoamericana del futuro que luego puede ser y será replicada en otras regiones del mundo. Hemos oído la voz de las organizaciones al máximo nivel y nos toca en este panel escuchar a las ciudades. Nos acompañan 3 ciudades importantísimas que están liderando la estrategia de turismo de ciudad y que integran la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, en este caso Bogotá, Lima y Río, y por Dominicana nos acompañan a nivel del gobierno estatal la viceministra, puesto que no están descentralizadas las competencias en otra ciudad que también, como conocéis, forma parte de la UCI, sería Santo Domingo, Distrito Nacional. En este sentido, pues me complace dar la palabra a la primera ponente de este segundo panel, que es Jacqueline Mora Báez, que es la viceministra de Turismo de la República Dominicana. Jacqueline, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes ya para ustedes, para nosotros todavía en la mañana. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a compartir nuestra experiencia en términos de lo que ha sido el turismo. Se le podría llamar post-COVID, yo no creo que todavía es post-COVID, sino durante el proceso de transición de esta terrible pandemia que nos ha tocado vivir, pero que nos ha dejado, sin lugar a dudas, muchas enseñanzas, ¿verdad? Y nos ha sacado nuestra capacidad de trabajo en equipo, de liderazgo, de creatividad, y bueno, y ahí vamos. Como bien dijo, en el caso de República Dominicana, la recuperación del turismo, bueno, muchos deben saber que todo este proceso pasa con un cambio no solamente de gobierno, sino de partido. Entonces nos agarra no solamente el cambio que trae el COVID, sino un cambio en la gestión gubernamental completa, lo cual ha sido un reto interesante. La entrada, obviamente, de nuevos gestores, pues hace de esto un reto. Y lo que pasó es que desde el inicio hubo un enfoque fundamental en lo que era recuperar el turismo. El turismo como una industria importante para Dominicana es prácticamente, si lo vemos en su visión más amplia, un 15% del Producto Interno Bruto Dominicano, lo cual a nivel del empleo es prácticamente lo mismo, un 15, un 18 en empleo directo, indirecto, inducido. Lo que obviamente nos dejaba con un tema económico importante. República Dominicana el año pasado, sin embargo, fue de los países que menos decreció en la región, con una contracción del Producto Interno Bruto de 6%. ¿Ahora qué hicimos al llegar? ¿Qué explica
como tú bien decías, que explica esta recuperación que ha tenido en el caso dominicano. Yo creo que lo primero fue enfocarse en saber que cualquier recuperación tenía que ir de mano con la seguridad y con la seguridad sanitaria, con un buen esquema de comunicación y con apoyar cualquier turista que decidiera venir a República Dominicana. Y es por eso que lo primero que hicimos fue reforzar los protocolos internos. Utilizamos Bureau Veritas, una empresa española muy conocida de alta incidencia ya en los hoteles de inversión española dominicana, que nos acompañó y nos abocamos en todo un proceso serio de mejora de todos los protocolos de los diferentes subsectores. Ahora, no fue solamente hacer los protocolos, sino acompañar a todos y cada uno de los subsectores, línea aérea, hoteles, turoperadores internos, turoperadores locales, internacionales, en el cumplimiento de este protocolo. Y entonces hicieron estos subprotocolos sectoriales, pero además se utilizó la tecnología para dar acceso a todo el que así quisiera, todo el material necesario. Los acompañamos con inspecciones y acompañamiento para la implementación del protocolo. Y obviamente nos sirvió que ya muchos de ellos tenían o certificaciones de Bureau Veritas o certificaciones o otro tipo de certificaciones, lo cual hizo más sencillo este nivel de implementación. Pero al mismo tiempo se generaron sanciones. O sea, todo este proceso de acompañamiento iba de la mano con un proceso sancionatorio fuerte para cualquiera que dentro de la cadena de valor rompiera el protocolo del sector como tal. Algo importantísimo para todo lo que hicimos fue la creación del Gabinete de Turismo. Un gabinete liderado por el presidente de la República, dirigido por el Ministerio de Turismo, donde estaban todas las instituciones del Estado y semanalmente, cada 15 días, había reuniones para dar seguimiento a las iniciativas que se estaban implementando y que todas las instituciones estuviesen a uno con el nivel de urgencia que se necesitaba para poder hacer cualquier cambio en la estrategia que estábamos implementando, y eso ha sido un factor fundamental. La apertura fue con responsabilidad. A diferencia de otros países, nosotros antes que muchos países implementamos pruebas aleatorias en los aeropuertos. Al inicio teníamos pruebas para todo el que entraba. Luego hicimos, por recomendación de la OMS, pruebas aleatorias por el nivel de escasez que tenían estas pruebas. Pero estas pruebas aleatorias no se implementaron hasta tanto que estuvimos seguros que toda la cadena de valor, desde el aeropuerto, el transporte, el hotel, los turoperadores y todo, habían ya implementado un protocolo seguro para los turistas que podían verificar a través de su celular y todo. Entonces, si bien se dio este nivel de apertura, claramente se dio de manera muy responsable. Por otro lado, también implementamos un plan de asistencia al viajero, que es una especie de seguro COVID. Además del COVID, incluía otras cosas como el tema de acompañamiento en la parte médica. Si algún turista se veía infectado, se cubría su estadía prolongada, tenía la asistencia en cualquiera de las instancias médicas que había en República Dominicana, tenía asistencia por teléfono y había todo un protocolo también implementado para ayudar al turista en ese proceso de recuperación y que no tuviese un impacto, además un impacto económico. Además de eso, claramente se hizo un apoyo económico a todas las cadenas de valor. Apoyamos a los turoperadores, a las líneas aéreas, a los hoteles, a excursiones. En tanto en la parte fiscal se dieron exenciones fiscales, flexibilidad fiscal. En la parte laboral se dio apoyo a las diferentes empresas del sector que tenían tema laboral, pero además se dio un apoyo en marketing y acuerdos de cooperación de compartir riesgo, tanto con líneas aéreas como con turoperadores, porque el espacio aéreo es fundamental, no podíamos perder el espacio aéreo. Y se hicieron mesas de trabajo, pero trabajando siempre de la mano del sector privado, que era el gran conocedor. Nosotros como autoridad éramos nuevos. Hicimos un comité de mercadeo público-privado. En ese comité se tomaban todas las decisiones, todas las acciones que se iban a tomar. El sector privado entonces nos ayudaba a implementar en cada uno de los elementos de la cadena. Y ahí, en ese comité público-privado, se tomaron todas las decisiones de qué países se apoyaría, qué líneas aéreas, qué turoperadores. Y la verdad que fue un proceso, además de bonito y necesario, fue un proceso bastante eficiente. Se hizo un cambio radical en la estrategia de marketing. La estrategia de marketing que tenía el país se abocaba prácticamente a canales no digitales. Hicimos un cambio radical, hace un 75% a canales digitales y nos ahorramos en el proceso más de $12 millones. Cuando nos fuimos a la estrategia digital, hicimos una estrategia digital donde íbamos midiendo la efectividad diariamente de cada uno de los canales, de las campañas, de los segmentos. Íbamos cambiando y reforzando los segmentos. Y en todo ese proceso se hicieron inclusive renegociación de los contratos de mercadeo para hacer que aquellos que también querían ampliar República Dominicana, pues entonces también pudiésemos ahorrar, porque gran parte del ingreso del sector turismo viene de los mismos turistas. O sea que teníamos también
una capacidad económica limitada y lo que hicimos fue gestionar un gasto. Además de eso, claramente implementamos en todo este proceso una plataforma de inteligencia turística. Esto solamente se podía gestionar viendo todos los días qué pasa con el turismo, qué pasa con la ocupación hotelera, qué pasa con los vuelos, qué pasa con todo eso. Y desde hace más de 4 meses se monitorea de manera diaria las llegadas, la ocupación hotelera, la efectividad de nuestras campañas, las líneas aéreas, la ocupación de los vuelos. Se monitorea todo, ¿sí? Entonces, Jacqueline, discúlpame, te queda medio minuto. Se ha interrumpido la comunicación. Se ha interrumpido la comunicación. Si Jacqueline no nos escucha, podemos continuar por avanzar y cumplir los tiempos. Jacqueline, ¿nos escuchas? Ahora sí, porque fue que se me desconectó el internet. Perdón, sí. Es que te queda medio minuto, por favor, para concluir. En medio minuto ya. Todo eso que nosotros hicimos fue reforzado por la mejora en la relación internacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, las relaciones internacionales, también con la CDC, con Estados Unidos, con los países europeos. Hemos tenido siempre comunicación constante con todos los ministerios de turismo, con la OMT, con la OMS, con los cancilleres de los diferentes países hablando del proceso. Pero finalmente todo esto, y un poquito ya para cerrar, si vemos, digamos, en el mes de marzo, el turismo aumentó un 56% con respecto a febrero. A los 12 días del mes de abril llevamos un incremento de un 53% comparado con los primeros 12 días del mes de marzo y un 47% con los primeros 12 días del mes de diciembre, que es un buen día. Y todo esto, claramente de la Planet, se implementaron 4 master plan para zonas turísticas que tenían que ver con turismo sostenible, con turismo de innovación, y vieron aquí el anuncio de un nuevo laboratorio de innovación en zonas turísticas, lo que estamos llamando nuestro Silicon Beach. Y además de eso, planes también de desarrollo para todo lo que tiene que ver con zona colonial y con el turismo de ciudad. Ahí arrancamos la zona colonial, que es patrimonio de la humanidad. Reforzamos el turismo de ciudad, pero además se lanzó el inicio ya de un proyecto que va a ser el turismo de convención en la ciudad, con lo cual estamos esperando duplicar en los próximos años el turismo que viene a la ciudad de la mano con las alcaldías y con las autoridades competentes. Muchísimas gracias. A ti, Jacqueline, muchísimas gracias por tu intervención. Yo me quedaría con la colaboración público-privada, me quedaría con la estrategia de marketing y comunicación, con la plataforma que habéis denominado de inteligencia y desde luego en la implicación de todas las administraciones públicas en sus diferentes niveles, todos a uno trabajando de la mano para hacer del turismo un factor clave como lo es en la recuperación económica, especialmente en el peso que tiene República Dominicana, que creo que has mencionado, Jacqueline, un 15%, nada más y nada menos que del Producto Interior Bruto. Reflexiones y aportaciones muy importantes. Pues muchas gracias, Jacqueline. Damos continuación, damos paso a la segunda ponente de esta tarde, que es máxima responsable en materia de turismo de Bogotá, Carol Fajardo. Carol, cuando puedas. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los colegas. Un saludo y un abrazo muy especial a la UCSI por la invitación, a la CGLU, como siempre, también liderando todos estos temas, y por supuesto a nuestra Dirección de Relaciones Internacionales en Bogotá, que hace posible nuestra presencia en este maravilloso panel, que es muy importante precisamente porque estos diálogos a veces entre tanta cotidianidad y ajetreo, sentarse a pensar hacia dónde vamos es muy importante. Desde la experiencia de Bogotá hemos tenido pues grandes retos, como siempre, y como en toda parte hemos tenido pérdidas en empleo, hemos tenido grandes retos frente a nuestros empresarios. Entonces, así como Jacqueline nos contaba, también en República Dominicana, que en Bogotá tenemos un grupo de choque público-privado que tiene un plan de acción en 4 etapas. Trabajamos en la contención, en la mitigación, precisamente como un colaborador, el sector turístico colaborando por la salud de nuestros ciudadanos,
pero también en los temas de reactivación y recuperación, donde yo relevo o pongo en importancia 3 grandes temas, y es que no solamente trabajamos para los empresarios del sector, también trabajamos para los empleados de base, por ejemplo, ayudándoles con ayudas económicas. Tuvimos guías turísticos, bartenders, tuvimos mucamas también que fueron afectadas precisamente por la falta de empleo, y a ellos llegamos con ayudas directas. A los estudiantes de turismo que progresivamente vieron que estudiar turismo de pronto no era una oportunidad para su vida porque vieron lo vulnerable que era, y entramos a trabajar con ellos muy directamente para recuperar esta confianza en trabajar y en estudiar en el sector. Y a los turistas que teníamos en nuestras ciudades y especialmente en Bogotá, que tomaron algún día la decisión de venir a la ciudad, los acompañamos, incluso dejándolos en el regreso, ¿no? En cada una de las etapas que tuvo el virus. Esto de la mano de la medición constante y, por supuesto, lo más importante es el diálogo permanente no solamente hacia el turismo, sino del turismo hacia otros sectores. Yo creo que esta pandemia nos dejó grandes oportunidades también, donde detectamos errores, ¿no? Los errores que habíamos cometido en el pasado. Y uno de ellos es, por ejemplo, la medición del turismo. Nosotros siempre medimos el turismo en términos económicos, ¿no? Cuánto le deja a nuestro PIB, cuántos turistas recibimos, cómo está nuestra ocupación hotelera, pero una de las oportunidades que nos trae es empezar a medir cómo mejora la calidad de vida de nuestros habitantes, cómo mejoran las habilidades, por ejemplo, de las personas que están vinculadas al sector turístico. Esas otras mediciones yo creo que es uno de los pilares que debemos trabajar de aquí en adelante. Otra es la relevancia o la importancia que tiene el turismo dentro de las agendas públicas. Muchos destinos turísticos y muchas ciudades decimos que el turismo es lo más importante, pero eso no se ve reflejado y hay una gran brecha entre el discurso y las acciones que hay. En Bogotá, afortunadamente, el turismo cobra una presencia muy importante en nuestro plan de desarrollo, pero no es así cuando queremos hacer alianzas con otros destinos, donde dicen que son turísticos, pero no tienen presupuesto, no está dentro de la agenda pública, no está unas decisiones certeras y muy adecuadas frente al sector. Otro es el comercio justo, es como la cadena completa, ya el sistema turístico debe revisarse también. Nuestra mirada va mucho hacia los hoteles, hacia las agencias de viajes, los guías turísticos, que obviamente son nuestro corazón, nuestro core del negocio. Sin embargo, nosotros como turismo tenemos que estar sentados en otras mesas, en las mesas de movilidad urbana, como bien nos lo decía nuestro presidente de la OITP, donde la movilidad urbana sí o sí tiene que ver con el turismo tiene que estar sentado en esa mesa, tiene que estar sentado en la mesa de los artesanos, en la mesa de la proveeduría alimenticia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo el turismo empieza a estar ocupado, por ejemplo, en estos escenarios? Por ejemplo, en Bogotá, la industria de las flores se vio grandemente afectada precisamente por la falta de viajes, turismo, celebraciones, eventos, ¿no? Donde la proveeduría de las flores, que es un pilar fundamental también en la sabana de Bogotá, pues se vio afectada, y ahí empezamos nosotros como turismo a entrar también a generar unas acciones concretas. Y dentro de esta gran cadena, el comercio justo, cómo empezamos a hacer relaciones más responsables entre los proveedores y entre los empresarios del sector turístico, cómo un empresario empieza a ser mucho más responsable de la activación local de su ciudad, cómo empieza a proveerse precisamente de lo local, de lo que tiene cerca, porque eso es de las grandes oportunidades que nos dio también esta pandemia. Otra, para los empresarios, el trabajo decente, la generación del trabajo decente, donde no solamente tenemos que revisar la formación, sino la empleabilidad que estamos dando y cómo la estamos dando. Entonces nosotros tuvimos ayudas a la nómina, y cuando nos dimos cuenta muchas empresas no tenían nómina, sino contratación por horas, contratación por destajo, ¿no? Entonces todas esas grandes ayudas que se quisieron dar pues no tuvieron una adecuada o el alcance que quisiéramos. Y por último, obviamente ya hemos hablado de la sostenibilidad como principio fundamental. La sostenibilidad tiene que pasar del discurso a la acción. Ya no hay otra forma de hacer turismo, tiene que ser sostenible. El turismo masivo, el turismo depredador ya está mandado a recoger, y ese es el paso que debemos dar todos, acompañados de una transformación digital y una inteligencia en todo el sentido. Es una inteligencia
no solamente de datos y tecnología, sino en inteligencia como seres humanos, de nuestro comportamiento, de nuestra interacción con otros. Por eso es que el tema de experiencias, de cultura, de diversificar dentro de la autenticidad que nos caracteriza es fundamental. Y por último, yo dejaría el papel de las ciudades como con una mayor incidencia en la toma de decisiones a nivel mundial. Nosotros tenemos el 2% de la superficie del mundo está constituida por ciudades. Sin embargo, más del 50% de la población vive en nuestras ciudades. Es por eso es que muchas ciudades tienen que decir, tienen que opinar dentro de la agenda mundial. Si bien los estados-nación obviamente son los llamados a eso, tenemos ciudades que tienen comportamientos muy parecidos a los de Estado-Nación, incluso mayores. Por lo tanto, la toma de decisiones dentro de los problemas del mundo, pero también de las soluciones del mundo a través del turismo, deberíamos tener un agendamiento global muchísimo mayor. Esto enmarcado, obviamente, en todo el tema de ética para el turismo, en alianzas, que es lo que ya hemos hablado, y todas pues, las intervenciones y los saludos que hemos tenido nos trajeron, ¿no? La responsabilidad, la ética, todo el tema de derechos y deberes entre el turista, los empresarios, pero también nosotros como ciudades metropolitanas, y el gran juego y el gran papel que debemos tener también dentro de un turismo más responsable, incluyente, sostenible y productivo hacia el futuro. Pues Carol, muchísimas gracias a ti. Importantes también, valiosísimas aportaciones las de Bogotá. Destacaría desde luego, empezando por lo negativo, la reflexión sobre los errores que se han cometido. De tu intervención también el diálogo permanente con todos los sectores, incluso con las industrias artesanas, que son tan importantes como señalabas, la importancia del mercado de flores en Bogotá. Y el protagonismo, cómo no, el protagonismo y el liderazgo que ya están asumiendo las ciudades, pero que tiene que ser más oído y más escuchado la voz de la ciudad. Este es un marco, desde luego, perfecto. Es uno de los fundamentos de la existencia de CGLU y también de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, como conoces. Pues muchas gracias, Carol. Siguiente ponente de la ciudad de Lima, es también su máxima responsable, el cargo es subgerente de turismo, y es María Paz Ramos. María Paz, cuando quieras puedes hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, Ana, y la verdad es que es un gusto poder compartir este panel con amigos, puedo decir, pero también con pares que creo que compartimos muchísimos valores, principios e ilusiones vinculadas al turismo. La verdad es que me conmueve mucho escuchar cómo es que todos esperamos y vemos que el turismo siempre es un pretexto para encontrarnos, pero en este momento también para reencontrarnos en el otro. Y es así como nosotros empezamos esta evolución, esta transformación de poder ver qué hemos estado haciendo y sobre todo cuál es el destino, cuál es la ciudad y cuál es el país que queremos dejar para las siguientes generaciones. Saben que, bueno, Perú, hemos tenido elecciones presidenciales, el día domingo hemos pasado la primera vuelta, estamos en un momento crucial y de importancia nacional, sobre todo donde también vienen todas las reflexiones que nos hacen sentido hoy en día y nos llevan a poder rendirle tributo a la historia, a todo lo que hemos vivido en el país, en el mundo, y ver qué vamos a dejar de ahora en adelante. Y coincido mucho con los colegas en los que estamos compartiendo el panel, en el que primero debemos centrarnos en lo más importante, en la vida y en las personas. El turismo es una actividad, sí, económica, pero también es una actividad de transformación social con un poder inimaginable y con una cadena de valor infinita, donde la sostenibilidad debe ser una responsabilidad y un principio fundamental. Nosotros, desde el inicio de la pandemia, reunimos a los empresarios, a los estudiantes, pero hemos puesto un foco en los vecinos. Si queremos primero estar bien para recibir a los visitantes, sean nacionales o extranjeros,
primero debemos saber qué es lo que están sintiendo los que convivimos en esta ciudad, porque si queremos una ciudad transformadora, accesible, de oportunidades, primero es que tenemos que estar al lado de los ciudadanos en los momentos más complejos, y es ahí donde se forjan las mejores relaciones de confianza y sobre todo se da pie al diálogo. Entonces, es así como a través de toda esta reflexión de reconocernos en el otro y sobre todo de establecer una hoja de ruta que nos lleve a querer una Lima, un destino turístico que es puerta de entrada para las regiones del país, para Latinoamérica y para el mundo, es que hoy en día establecemos un modelo de desarrollo vinculado al turismo, donde los vecinos, junto con la autoridad, tienen que establecer los principios básicos y las reglas de juego. Dentro de todas las reflexiones que han considerado, la verdad es que me gustaría ahondar en el punto de la conectividad. Los retos que tenemos como Lima, como Perú, como región latinoamericana y sobre todo cómo nos vinculamos a través de alianzas con el mundo, con esos turistas que van a llegar en el futuro, pero que sobre todo si vemos cómo estar primero bien de manera interna desde la casa, cómo nos preparamos, qué sentimos y cómo queremos que la historia del turismo sea en nuestra región. Y es así como, por ejemplo, al inicio de la pandemia nos reunimos diferentes ciudades latinoamericanas. Un gusto haber podido escuchar a Carol comentar muchos aportes. La verdad es que formamos una red de destinos urbanos latinoamericanos, sobre todo resaltando que juntos somos mucho más fuertes y que juntos podemos darle un mensaje mucho más potente al mundo, considerando los elementos de la calidad, de la bioseguridad, pero sobre todo que se sienta que estamos trabajando como un equipo y que el turismo en autoridades locales es un buen pretexto y lo va a seguir siendo para poder demostrar que trabajamos como un destino. En un destino no se reconocen las fronteras geopolíticas. Eso somos nosotros y hacia eso apuntamos. La conectividad, si bien es cierto, en un aspecto físico conlleva el pensamiento del transporte público, nosotros en Lima estamos priorizando la movilidad sostenible a través de la bicicleta. Y esto tiene que ver con todo el desarrollo que se está haciendo en inversión pública de ciclovías y cómo estas ciclovías le permiten a Lima empezar a romper paradigmas con respecto a que una ciudad es solamente el concreto. Lima es una ciudad de naturaleza, vivimos a orillas del mar Pacífico, estamos rodeados por una cadena de cerros que son un ecosistema frágil y que a través de los mismos limeños, de los vecinos, disfrutando y explorando su ciudad, es que podemos llegar a diferentes puntos de vecinos que intercambian conocimiento, se enamoran de su ciudad y se sienten orgullosos, y así empezamos a ver que en los pequeños detalles donde antes no veíamos naturaleza, hoy día somos más conscientes que antes y lo valoramos. La conectividad, y aquí también quiero hacer volver al punto de las personas. Nosotros queremos que las historias que se lleven de Lima y de Latinoamérica sean memorables. Nosotros no somos los mismos que éramos antes de la pandemia. Los visitantes que lleguen a nuestros destinos tienen que llevarse las mejores historias, los mejores recuerdos que contar. Y eso tiene que estar cargado de experiencias que hayan tocado las fibras más sensibles y que inspiren a otros a regresar. No porque seamos un destino turístico urbano, sino porque han vivido, han respirado, han comido, han sentido la sostenibilidad y han sentido ese deseo y esa ilusión que queremos dejar para las siguientes generaciones. La tecnología es fundamental y es uno de los principales retos que nos ha tocado asumir en este tiempo. Paz, discúlpame, no sé si me escuchas bien. Tienes medio minuto ya para concluir. Medio minuto. Esto también es un reto, tratar de resumir tanto en 5 minutos. Y finalmente quisiera abordar el espacio público. Nosotros desde la ciudad de Lima estamos tomando un rol promotor para que se activen las terrazas gastronómicas, para que los parques, las ciclovías, todos sean lugares donde los limeños puedan disfrutar y sobre todo puedan vivir espacios seguros que contribuyan a la reactivación económica local. Nosotros hemos trabajado junto con GDS Movement para la incorporación de Lima como un destino sostenible y que bueno, esté en el panorama mundial,
Y por otro lado, a través de un decreto de alcaldía es que estamos implementando un modelo de gestión territorial que se llama barrios turísticos y que es un modelo que esperamos replicar en varios distritos, los 43 distritos de Lima Metropolitana. Termino este breve recuento de tantas cosas que les queremos contar desde la ciudad de Lima, pero bueno, quedamos para siguientes conversaciones en unos minutos. Muchísimas gracias. Y Paz, habrá muchas más reuniones y más conversaciones. Destacar de tu intervención, desde luego, el tema de la conectividad, alianzas mundiales, la unidad es importante, pero personalmente me ha gustado mucho la reflexión que has hecho porque pones a las personas en el centro de todas las políticas y de toda la estrategia. ¿Qué queremos dejar para el futuro? Subrayaría. ¿Qué queremos dejar a las generaciones venideras? Y rendir tributo a la historia. Me ha parecido maravilloso. Me ha gustado personalmente muchísimo. Y la idea de la iniciativa que habéis llevado a cabo entre varias ciudades capitales iberoamericanas de la red de turismo, fantástica iniciativa también. Lo que coincidimos prácticamente todos que tenemos que trabajar unidos y de la mano ahora más que nunca. No solamente en materia de turismo, prácticamente en todo. Pues muchas gracias, Paz. Damos paso al último ponente de este segundo panel, que es Cristiano Beraldo, que es el secretario de Turismo de Río de Janeiro, y para ello vamos a contar con una novedad, que es la interpretación no solamente en las 3 lenguas oficiales que utilizamos, siempre utiliza CGLU, sino también el portugués, que es una de las 2 lenguas que como sabéis, utiliza y son lenguas de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Así que, Cristiano, cuando quieras, puedes tomar la palabra. Bom, muito prazer estar aqui. Gostaria de cumprimentar a todos. É uma honra poder participar de um debate de tão alto nível a respeito da realidade que cada uma das cidades vem enfrentando nesse momento tão difícil. E aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem observado os efeitos que a pandemia impôs, sobretudo nas cidades onde o turismo é uma atividade econômica muito forte. Não só a gente observa as empresas envolvidas na atividade turística, mas também a população sofrendo enormemente os efeitos da pandemia, os efeitos da redução da atividade turística. Isso gera consequências de outras naturezas, como, sobretudo, a questão da violência, que tem sido trabalhada de forma bastante intensa, através, sobretudo, da área de assistência social da Prefeitura do Rio, buscando oferecer acolhimento para essas pessoas, enquanto se tomam iniciativas que viabilizem a retomada do turismo na cidade, através do turismo interno, inicialmente. Quer dizer, a gente tem a vantagem de estar num país com uma população imensa, são mais de 200 milhões de brasileiros. O Rio de Janeiro está a uma distância de carro bastante próxima de estados importantes, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, e isso tem feito com que a atividade turística seja retomada aos poucos. O que a gente observa aqui é que os equipamentos turísticos, os hotéis, os bares e restaurantes, eles se adequaram com bastante rapidez a essa nova realidade. Nós temos protocolos sanitários que estão sendo observados com bastante afinco por todos esses players do trade turístico, e a gente acredita que essas medidas elas vieram em grande parte para ficar. O turista ele vai procurar se cuidar mais, ter mais atenção com essa dinâmica quando ele está num outro país, quando ele está num outro local, interagindo com pessoas que ele não conhece, em ambientes que ele não conhece. E a gente observa que o Rio de Janeiro tem uma grande vantagem pelo fato de termos inúmeras alternativas de atividades externas, outdoor. Quilômetros e quilômetros de praias, montanhas, parques, lagos, lagoas, enfim,
Isso tudo nos leva a buscar hoje formas de fortalecer a cidade do Rio de Janeiro como um centro de atividades outdoor, onde a gente encontra um ambiente mais favorável, não só do ponto de vista da sustentabilidade, mas também do ponto de vista da saúde. As pessoas têm buscado muito isso, sobretudo nesse período em que as pessoas passaram tanto tempo sem sair de casa. Observando para a estratégia de retomada do turismo, na verdade, a gente olha essa nossa região, né, a América Latina, os países que compõem esse conjunto ibero-americano, nós somos unidos por uma história, nós somos unidos por uma série de semelhanças, mas também temos particularidades muito grandes em cada um dos nossos países, em cada uma das nossas regiões. O que eu vejo é que as pessoas estão, em razão desse momento tão delicado, elas estão buscando, estão mais sensíveis a se reconectar com as suas origens, a encontrar um propósito, a entender melhor de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E eu acho que à medida que nós nos unirmos como uma região para incentivar que as pessoas daqui possam circular compreendendo esse contexto histórico que muitas vezes a gente vive. O Rio de Janeiro é uma cidade de uma riqueza histórica impressionante, foi sede do Império, foi capital federal, a corte portuguesa fugiu da Europa na época, Napoleão se instalou no Brasil. Então, o Rio de Janeiro tem uma riqueza histórica muito grande. O que a gente nota é que as pessoas, em grande medida, elas não prestam muito atenção a isso. E eu acho que é um bom momento para que a gente resgate essa história, para que a gente resgate esse senso de propósito, conhecendo não só a história de onde a gente vive, mas também da nossa região. Eu acho que uma união dos países ibero-americanos neste sentido pode nos fortalecer como região, pode nos fortalecer como destino. A gente tem um clima que é maravilhoso o ano todo, para quem quer ir à praia, para quem quer procurar o frio, para quem quer ir para o deserto, enfim, são inúmeras as alternativas e a gente tem que valorizar isso, nos colocando para o mundo como uma unidade e oferecendo tantas alternativas que a gente tem para oferecer em experiências únicas e encantadoras, né? Mas, enfim, para não me estender, eu gostaria só de reforçar que o momento é de cuidar das pessoas, das nossas pessoas, cada cidade cuidando da sua população, que passa, né, sobretudo as pessoas que dependem do turismo, passam por um momento muito difícil, mas o turismo é a grande arma da economia para a recuperação do emprego, para a recuperação do bem-estar, para essa retomada econômica, porque o turismo é o emprego amanhã. Quer dizer, à medida que você consiga retomar as operações de cruzeiros marítimos, normalizar a operação aérea, inclusive agora, durante esse nosso seminário, acabei de receber uma notícia de que a França suspendeu todos os voos para o Brasil. Isso para nós é péssimo. Nós tínhamos um voo diário aqui para o Rio de Janeiro da Air France, como tinha também para São Paulo, que infelizmente não poderemos mais contar com ele por um período. Mas a gente precisa trabalhar com a perspectiva de que, à medida que a vacinação evolua, que a população passe a se sentir mais segura, esteja, de fato, mais protegida, não representando um perigo de sobrecarga ao sistema de saúde, que a gente volte a circular e que a gente volte a acolher com segurança os nossos visitantes. Pues muchísimas gracias a ti, Cristiano. Destaco que era todo en el mensaje más importante. Solamente destacando este mensaje, todo lo demás quedaría de una forma secundaria. Desde luego que estamos unidos por una historia común que tenemos que reivindicar y desde luego que es una apuesta segura apostar por la región iberoamericana, como creo que será y va a ser una apuesta segura la estrategia de turismo del futuro de Iberoamérica. Muchísimas gracias, Cristiano. Gracias, Emilia, por tu generosidad y dejarme moderar este segundo panel, y tengo el honor de cederte de nuevo la palabra. Muchas gracias.
No, pues muchas gracias a ti, Ana. No es cuestión de dejarte. Eres parte del alma mater de esta cuestión que, como venimos diciendo, tiene vocación universal. Es de Iberoamérica para el mundo. Esta es la conciencia. Tenemos muchas experiencias, algunas que han ido participando también por el chat. Llevamos mucho retraso y entiendo, Ana, que no quieres no quieres que abramos demasiado la discusión porque tenemos que ir cerrando, pero yo creo que sí que es muy importante quizás abriros la posibilidad para si queréis hacer algún comentario muy breve y que podamos comenzar ya a ver las conclusiones. Es un gusto teneros aquí a tantas ciudades, desde La Habana a Tegucigalpa y a muchísimas otras. Entonces, si queréis decir algo muy rápido, un comentario en 1 minuto, yo estoy muy atenta para ver si veo manos que quieran tomar la palabra. A ver. No veo a nadie de momento. Sí, veo a Sara Riojas. Por favor, 1 minuto, que si no os voy a cortar. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación y a la UCI y felicidades a todos los ponentes. Realmente ha sido muy interesante todo lo que han comentado. Estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes. Me acompaña Anabel Ortega, asesora de Asuntos Internacionales, y básicamente comentar que todo lo que se ha mencionado de alguna manera en la Ciudad de México también lo estamos viviendo y también lo estamos de alguna manera implementando en términos de diálogo, alianzas, sobre todo, por ejemplo, lo que comentaban de la promoción turística en la red de destinos urbanos latinoamericanos. Formamos parte y estamos realmente muy satisfechos y muy contentos de estar en este grupo. Felicidades, Carol, y a todos los que estamos en este interesante red. Comentar que en la Ciudad de México se implementaron los protocolos, pero también un timbre de seguridad turística, el cual forman parte más de 9,000 prestadores de servicios y que realmente ha ayudado mucho a la confianza que debemos transmitir a los turistas y a los visitantes que visitan a la Ciudad de México. Y un dato muy interesante es que en los últimos meses que hemos platicado con los prestadores de servicios, nos comparten que actualmente la estadística es un 50% de turismo internacional. Ese dato nos llena de satisfacción, pero también de sorpresa, porque anteriormente el turismo internacional significaba un 25% de la ocupación hotelera. Actualmente es el 50% dentro del aforo permitido, que es el 30% todavía en algunos de los hoteles. Y bueno, sé que este espacio no da para más, solamente era saludar, felicitar y compartirles que cuando gusten visitar la Ciudad de México y conocer lo que es también el programa de turismo de barrio, que se asemeja a lo que ya estuvieron compartiendo, pues encantados de platicarlo. Muchas gracias y muchos saludos a todos. Muchas gracias, Sara, desde Ciudad de México. Una invitación así es irresistible, pero yo creo que también en las próximas sesiones vamos a organizar la discusión, yo creo, alrededor de ejes importantes, también involucrando a otros continentes, y yo creo que ahí será muy importante escuchar esas visiones que nos acabas de compartir. Tengo también al gobierno de La Habana, que quiere tomar la palabra. Bienvenidos. Buenas tardes, agradecerle a todos los presentes, le agradecemos poder participar en este provechoso intercambio y queremos dedicar 1 minuto para transmitirles nuestras experiencias. Nosotros, La Habana, como hemos visto, como parte del mundo, nos hemos visto afectados por la situación actual de la COVID. Solo señalar que hoy, a pesar de tener más de 70 instalaciones hoteleras, hoy tenemos operando solo 30, para que se tenga una idea de la situación que hoy tenemos. Sin embargo, esta difícil etapa nos ha servido para repensar el modo de actuar y se ha diseñado, y queríamos hacerles saber que hemos diseñado un programa de conjunto entre nuestro Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud, que hemos llamado Programa de Certificación para un Turismo Más Higiénico y Seguro.
el cual tiene en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo y de nuestros principales operadores, así como el cumplimiento de lo establecido por los protocolos de salud y del turismo. Es un programa que nosotros hemos implementado a todas nuestras instalaciones hoteleras y extrahoteleras. Cuando hablamos de extrahoteleras, hablamos de nuestras marinas, de nuestras agencias de viaje, de nuestras tiendas, restaurantes. ¿Qué objetivo tenemos con este programa? Bueno, pues proteger tanto a nuestros clientes como a nuestros trabajadores. Señalar que producto del resultado riguroso y cumplimiento de estas medidas sanitarias en nuestras instalaciones aquí en la capital no hemos tenido eventos de transmisión entre trabajadores y clientes. Ya con este programa de certificación tenemos certificado más del 90% de nuestras instalaciones, que es una garantía para el cliente que nos visita que nuestra instalación se va a sentir seguro. Señalar además que trabajamos en un plan de desarrollo que incluye el crecimiento habitacional y estrechar los vínculos con el sector privado. Es nuestro interés promover a La Habana como un destino turístico de paz, salud y seguridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que los ejes temáticos que nos ocupan y que unen esta discusión realmente son la sostenibilidad, la seguridad y la gente. Volveremos a eso en las conclusiones. Estoy mirando y no veo más manos, pero veo aquí todavía a Almudena con nosotros. Yo creo que tienes que tomar la palabra y decirnos si hay alguna cosa que te haya llamado la atención o alguna idea para los próximos pasos. No me impongo, concejala. No. Al revés, me ha parecido de lo más instructivo el que invitemos a ciudades y también que lo ampliemos a ciudades de otras partes del mundo, ¿no? Porque efectivamente yo creo que a todos nos preocupa lo mismo el turismo sostenible. La sostenibilidad la tenemos clara. Me ha gustado mucho la parte de Isabel que decía hay que hacer primero las ciudades apetecibles para los propios ciudadanos y eso hará que sea atractivo para los que vengan fuera. La necesidad de tener todos los datos siempre monitorizados por parte de República Dominicana. Ver cómo están todos, porque al final no hay quien no está pensando en este reto, ¿no?, que tenemos por delante, y ver la parte, cómo se está trabajando también en Iberoamérica, pero incluir a otras ciudades, que ahí no sé, Emilia, cómo podríamos trabajar. Tenemos que darle una vuelta para que tampoco, porque es imposible, ¿no?, con todas las ciudades que tienes, sería imposible, pero a lo mejor establecer categorías de alguna manera, ¿no?, por las que son urbanas o capitales, que tienen problemas distintas a las que son más, a lo mejor más de costo. Bueno, tendríamos que establecer criterios porque me parece, la verdad, que ha habido mucha aportación por parte de las ciudades, como estaba trabajando de una manera muy concreta y muy concisa, igual que trabajar el tema del transporte y la conectividad, que no perdamos de vista que es básica para el turismo. Quizá tengamos que incorporar en este foro a alguien de esa parte de conectividad que sabe mucho y que realmente son una de las bases principales del turismo, ¿no? El movimiento de personas y cuáles son las tendencias que va a haber de futuro, ¿no? Tendríamos que tener también, creo que incorporar una parte de cómo va a ser el viajero del futuro, que creo que va a cambiar completamente al que teníamos hasta ahora, y meter esa parte de tendencia creo que sería importante para hacer más enriquecedor este foro, pero realmente me he quedado con muchas ideas para también plantearlas en Madrid, sinceramente, aquí tengo que decirlo, porque me parece que están muy bien planteadas. Pues muchísimas gracias, Almudena. Hay además propuestas, estaba leyendo en el chat, Cristian Post de Montevideo, que se ofrece también hacer una comparativa de metodologías. Creo que esto es importante y que nos encantará también trabajar en este sentido. Veía a un miembro de mi propio equipo, a Antonia Sabaters, que es la coordinadora del Foro de Regiones, ofreciendo también tener esa visión desde una perspectiva más territorial. Creo que tenemos entre equipos que darle una vuelta. Efectivamente, los ejes los habías descrito tú al principio, muy claros: seguridad, sostenibilidad, tecnología, tendencia. Yo creo que van en el mismo paquete. Creo que tendremos que trabajar también las tipologías y después ir continentalmente viendo cómo se pueden desarrollar esos diálogos. Es posible también, sabéis que CGLU está organizada en
en secciones continentales, también. Entonces, puede ser que haya diálogos a nivel de África, a nivel de Asia-Pacífico, por ejemplo, y a nivel del Oriente Medio que se puedan desarrollar entre otras secciones para contribuir a esta reflexión que al final tiene que ser global. Yo la verdad es que he aprendido mucho y creo que la hoja de ruta puede ser realmente muy entusiasmante, ¿no? El turismo como una actividad también de transformación social. O sea que por mi parte quedo con deberes. Ana, ¿cómo lo ves tú? Ya para cerrar, por parte de los coorganizadores y darnos la vía libre para reflexionar. Ana. Muchísimas gracias, Emilia. Con las conclusiones finales de Almudena, secretaria general de la UCI, y tuyas como secretaria general de CGLU, perfecto, lo habéis resumido todo. La verdad es que ha sido una experiencia interesante la de esta tarde, yo creo que para todos. Gracias, Emilia. Pues muchísimas gracias, equipo, gracias ciudades, miembros, partners y socios. Esto es solo el principio, a cuidarse mucho, que hay mucho trabajo por delante, pero con este entusiasmo, si es que el turismo y la cultura es mucha alegría y mucho. Y la necesitamos. Exactamente. Con alegría emprendemos el camino juntos. Muchas gracias. A cuidarse todos, por favor. Gracias a todos. Estén sanitos. Gracias. Adiós. Adiós.